Bueno, vamos a ver si nos queda este ratito. Me estoy acomodando acá con la pantalla cada vez que esto arranca. Bueno, a ver. Siempre cuando arrancamos les pregunto, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? ¿Cómo va eso? ¿Me escuchan? Bárbaro, porque si hay uno que escucha, escuchan todos. Esa es la realidad, excepto que tengan algún inconveniente en la compu. Está bien, está bien. Ahora vamos a... Lo último que quedaba eran dos temitas, que era consistencia y validación, pero en este también se vuelve a tocar, así que se los explico acá, directamente. Bueno, lo que tenemos acá específicamente hace referencia a cuando nuestro sistema lo empezamos a ya analizar con la intervención del equipamiento. A eso se refiere. Porque nosotros podemos tener un sistema de información que no tenga intervención específica en determinados equipos, que sea manual, o podemos tener un sistema de información donde tengamos la aplicación del equipamiento. Hoy la mayoría es por equipamiento, ¿no? Vos tenés el equipamiento y en base a eso haces toda la tarea del sistema de información. Lo que hice fui rapidito, me fui a donde yo tengo mi archivo. ¿Se acuerdan que les comenté el caso puntual de las actas? Esta es una copia del acta que se hace al finalizar, ¿qué cosa? Cada cursada. ¿Qué dice acá básicamente, no? La cabecera, el nombre de la facultad, el nombre de los alumnos con su correspondiente DNI, las notas que esas las lleno yo, y si está o no inhabilitado, y abajo mi firma. Ese es el documento papel, ¿está? Eso es una copia que me quedo yo. Siempre me hago una copia para mí cuando termino las cursadas. Ese es el documento papel que luego cada facultad y la universidad lo certifica. ¿Está? Eso es un acta. Bueno, retomando esto. Como les decía, vamos a empezar a tocar algunos temitas tecnológicos, ¿está? Que hacen a los sistemas de información. Siempre tengan en cuenta que todo lo que estamos trabajando en todos estos temas, el sistema de información tiene una finalidad muy específica, que es, ¿se acuerdan? Ya se los comenté, perdieron el tiempo, si no fue el caso, reducir ¿qué cosa? La incertidumbre cuando nosotros tomamos decisiones. Es decir, tratar de equivocarnos lo menos posible. Ese es el concepto. Bueno, vamos a empezar con estos temitas tecnológicos. Tenemos concepto de archivo, donde yo voy a guardar esa información. Ahora, esa información se va a almacenar con estas tres características. Cuando uno dice que es una información serial o cronológica, se llama así, ¿por qué? Porque a medida que vamos recibiendo esa información, la vamos ¿qué? Volcando al sistema. ¿Está? Eso es lo que significa. Genéricamente, ¿nosotros qué tenemos? Vamos a hacerlo así, el formulario, y dentro del formulario los distintos elementos. A nivel informático, en lugar de decir formulario, cuando se guarda esa información se llama registro. Y dentro de cada registro tenemos ¿qué? Campos. A eso se refiere específicamente ¿qué? Con los campos. ¿Está? Se refiere a los datos que están adentro de quién? Del registro. Ahora bien, como dijimos hace segundos, es cronológico porque voy poniendo ¿qué? A medida que voy teniendo la información, lo voy ¿qué? Cargando. Ahora, voy a explicar de los dos, voy a ir al último, al indexado. ¿Qué significa esto de un archivo indexado? Lo que quiere decir es lo siguiente. Capítulo, sí, menos el 8. Claribel, menos el 8. El 8 no, el 8
tachalo, el 8 no. Con esto estamos barriendo, está del 1 hasta el 9. El 8 no. La idea es, hasta ahora, ya que hizo la pregunta Claribel, del libro de herramientas, barrimos con qué? Del 1 al 9, excepto el 8, y del otro que es sistemas administrativos o control interno, recuerden más que nada que estuvimos trabajando con la lectura con qué? Con el capítulo que 1 y 2, y después con los otros capítulos. Si no me equivoco era el 9, 10 o 10 y 11, ¿ya? ¿Queda claro el concepto? Bueno. Va de vuelta. No, Eliana, no es muchísimo. No es muchísimo. No, no es muchísimo. Yo te puedo asegurar que no es muchísimo. Tenés la explicación de todas las clases y tenés el libro de referencia. No es muchísimo. Te digo que no. Te digo que no. Volvemos a esto. Te puede asustar, pero no es. Son las hojas de cada. Las hojas de cada libro no son ni A4, son chiquititas. ¿Está? Es decir, si yo te muestro libros que se utilizan en otras cátedras, con respecto a lo que estamos trabajando nosotros, en otras materias, te tenés que, no sé, empezar a los gritos, ¿no? Porque no es tanto. Aparte, tener la explicación encima, ¿no? Pasa por ahí, ¿no? Pero no entrar en pánico, no entrar en pánico. Bueno, volvemos a lo nuestro, chicos. Serial dijimos cronológico, ¿eh? Después tenemos indexados. ¿Qué significa esto de un archivo indexado? Significa que vos tenés los datos que se fueron cargando en forma ¿qué? Uno detrás de otro, cronológica. Pero el indexado significa que tiene un archivo más chiquitito que lo que hace es este archivo chiquitito mostrarme la información ordenada. Che, Norberto, qué difícil tiene. ¿Qué? Entran los datos de una forma y a mí me lo muestra de otra. Qué raro. Y yo les digo, miren, ejemplo. Cuando ustedes, yo también, cuando nosotros cargamos los contactos en el celular, ¿cómo los cargamos los datos de nuestros conocidos? ¿Cómo los cargamos? A medida que nos contactamos con quién, con la gente, ¿o no? O le vas a decir, no, el día lunes anoto los que empieza con la letra A. El día primero del mes anoto lo de la letra A. El día 2 lo de la letra B. El día 3 lo de la letra C. No. ¿Qué hacemos? A medida que nosotros ¿qué? Vamos conociendo gente, la vamos ¿qué? Registrando en el teléfono. ¿O no? Es así. Ahora, la pregunta es, cuando yo los tengo que buscar, ¿cómo me los muestra el teléfono? Cuando yo agarro el celular, tic, tic, agarro, me fijo tal persona, cuando voy a contactos, ¿cómo me lo muestra el teléfono? Che, ¿no tiene el celular ahí? Ahí está, Jorgelina. Por orden alfabético. Quiere decir que, fíjense lo que hizo el sistema. Los guarda en orden que secuencial y cronológico. Pero hay otro, y que no lo vemos en realidad, pero existe otro archivo que lo que tiene que es, se fija y lo único que tiene acá es el orden de cómo están ingresados estos datos. Si nosotros, por ejemplo, no sé, ayer agendamos una persona con la letra A, hicimos clic en el teléfono, me levanta la información, no es que los ordena, no, va y busca dónde tengo que el dato de esa persona y me lo muestra. Eso es indexado. ¿Está? Yo necesito tener todo el paquete de datos y el sistema tiene un índice que me permite a mí que buscarlo de esa forma. ¿Está? Esa es la característica del indexado. ¿Quedó claro? Ahora vamos a hablar del aleatorio. El aleatorio tiene la siguiente característica. Vamos a ir en el teléfono, porque así queda claro. Lo que hace el aleatorio es tratar de buscar espacios libres que tenga el dispositivo para ir guardando la información donde
en esos espacios libres que encuentra el sistema. Esa es la característica fundamental que tiene ¿quién? El aleatorio. Ahora bien, fíjense un detalle. Fíjense un detalle. Cuando nosotros en el teléfono celular, por decir, el teléfono te dice que está escaso de memoria, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le tomo un poquito de café. ¿No hacemos nada? Si el teléfono nos dice que tienes poca memoria, ¿qué hacemos? Bien ahí, borramos algún video, algún audio que no nos interesa, lo sacamos de encima, borras, lo pasás, está bien, lo transferís o lo borrás, no hay problema. Pero ¿qué quiere decir? Ah, yo estoy liberando ¿qué? Espacio en la memoria del dispositivo. Al quedar liberado ese espacio, a medida que yo voy ¿qué? Cargando, el sistema ¿qué hace? Este dato nuevo lo trata de ubicar ¿dónde? En esos espacios que yo liberé. Eso sería un archivo como aleatorio o random. ¿Está? Es decir, va de vuelta. Tenemos archivos que van por orden de ingreso, seriales o cronológicos. Archivos que son como indexados, que yo los voy a buscar. Y después el aleatorio, que es el que tiene que trata de ubicar ¿qué? Los espacios libres. Esa es la forma genérica de una primera clasificación. Pasa lo siguiente, para que tengan en cuenta. Los archivos seriales, que son los que van uno detrás de otro, por lo general está toda la información ahí. Y es lento en que en la búsqueda de un dato detrás del otro, porque me presenta que toda la información. Ese es un archivo como serial. Cuando nosotros en el teléfono buscamos un contacto, de los contactos, la pregunta es, ¿nos muestra todo o solamente un detalle? Insisto, voy a buscar el dato. ¿Qué es lo único que me muestra? ¿Qué es lo único que me muestra? Anímense. Chan, se están tomando el mate y me dejaron afuera. Lo que muestra ¿qué es? Es el nombre y el apellido, o el apellido y el nombre. No te muestra todos los datos que tenés guardados. ¿Me siguen? En el indexado, para que sea rápida la búsqueda, yo tengo acá todo el paquete de datos, el índice muestra poquitas cosas. Porque lo único que quiere que es saber qué dato tiene que ir a buscar. ¿Me siguen? Eso es lo que caracteriza al indexado. La velocidad de ¿qué? De búsqueda. Tal cual, ¿cómo identificarlo? Como pone Jorge Lira. Bueno, vamos a avanzar. Ahora tenemos archivos y acá habla características de los archivos. De entrada, de transacciones, maestros y tablas, intermedios y de salida. Vamos a hablar un poquitito de ellos. Voy a agarrar primero lo más fácil de interpretar. De entrada, cargas información o un archivo de entrada, por ejemplo, te pasan datos y vos estás constantemente, todo ese paquete de información, una vez que llega a cierto volumen, ¿qué hace? El sistema ¿qué hace? Lo guarda. Llega a cierto volumen y ¿qué? Lo guarda. Eso sería un típico archivo de ¿qué? De entrada. Está donde yo tengo un proceso de datos que cuando llega a un cierto volumen, ¿qué hago? El sistema lo guarda automáticamente. ¿Está? Eso sería de entrada. Ahora vamos a hablar un poquitito de un archivo de salida. De salida. La pregunta es, a ver, cuando ustedes tienen un archivo, ¿está? Un archivo en Word, ¿está? Y lo tienen que grabar en formato PDF, lo tienen que pasar a un formato PDF. ¿Cómo lo hacen, chicos? Hay dos métodos. A ver, ¿cómo lo hacen? Yo un pedacito de pasta frola. A ver, ¿cómo lo hacen? Va de vuelta. Tenés un archivo en Word, lo querés pasar a PDF. ¿Cómo lo haces? Está todo bien, Delfina, está todo bien, dale. Viene Liana, viene Liana.
Ahí Fausto me pone guardar cómo, pero viene Liana. ¿Vas a imprimir? Esa es la pregunta que quería o la respuesta que estaba esperando. Vos cuando tenés el archivo, vas a guardar cómo, lo podés guardar PDF y listo. Pero la otra es, pasa la opción de imprimir, cuando vas a seleccionar ¿qué? La impresora, claro. Sí. Vas a la opción de imprimir, puedes elegir cambiar la impresora y dentro de la impresora te dice guardar ¿qué? PDF. Yo les comenté el Word, ¿por qué? Porque hay organizaciones, hay empresas, que vos tenés un archivo y no podés ir a guardar como. No podés ir a guardar como. No tenés la capacidad vos de guardar ese archivo. El sistema lo hace automáticamente. Pero vos, si vos necesitas a veces generar un reporte para tenerlo vos, el mismo sistema, eso sí te lo permite, en lugar de imprimirlo sobre la impresora, cambiás ¿qué cosa? La impresora, y cuando cambiás la impresora, ¿qué haces? Le decís que lo haga como PDF y te lo guarda como PDF. ¿Se entiende? Esa es la característica. ¿Queda claro? Es decir, el de salida lo utilizas como que, como un archivo PDF. ¿Estamos? Bien. Vamos a hablar ahora de los que son los archivos maestros y qué. Y tablas. ¿Está? ¿Qué pasa? Un archivo maestro es aquel que tiene ¿qué cosa? La información estable. Eso es lo que tiene ¿qué cosa? El archivo maestro. Que toda la información constantemente se va ¿qué? Se va guardando y es estática. Ese es un archivo maestro. ¿Y qué significa esto de las tablas? Cuando vos tenés un archivo maestro y la información es estable, hay determinados parámetros que se guardan en tablas que se pueden ir modificando. Ejemplo de un archivo maestro con tablas. Por ejemplo, el de la liquidación de sueldos y jornales. ¿Qué significa esto de cuando vos tenés un archivo de sueldos y jornales? Vos tenés todos los datos de las personas y en una tabla que forma parte del mismo, pero esto se puede modificar y esto ya no tanto, porque es estable. Vos acá podés tener que, lo que serían los parámetros de antigüedad. Vos pones los años de antigüedad y ponés cuánto le corresponde que el porcentaje de antigüedad. Porque en esa tabla, si el día de mañana vos se modifica el porcentaje de antigüedad, te lo hace automáticamente y no tenés que modificar todo el archivo. ¿Se entiende? Es decir, la tabla es ese elemento que me permite modificar ciertos ¿qué? Ciertos parámetros. ¿Se capta? Bueno, y ahora vamos a hablar de transacciones e intermedios. ¿Cómo vamos hasta acá con el tema genérico de los archivos? ¿Lo van siguiendo? Bien, bárbaro. Archivo de transacciones y archivos ¿qué? Intermedios. ¿Qué significa archivo de transacciones? Significa lo siguiente, significa que vos, de un área a la otra, cuando vos haces operaciones y toda esa información la hizo, supongamos, ventas, cerró todo ese lote de ventas, perfecto. Toda esa información tal vez pasa que al área de qué? De cobranzas. Quiere decir que pasa a ser un archivo que intermedio. Vos lo tenés específicamente como entre un área y quién y la otra. A eso se refiere un archivo como intermedio. Ahora, cuando se habla de transacciones, pueden ser cuando vos estás operando constantemente contra qué? Contra el sistema. Un típico archivo de transacciones es el que registra, es el que va registrando las operaciones que estás haciendo sobre la computadora. Ejemplo, vos te logueás, Pepito, password, Pepito 2, por ejemplo. Cada cosa que haces en la computadora, el sistema que hace sistemáticamente va registrando lo que haces. Cosa que si el día de mañana llega a haber un inconveniente, vos podés decir, no, yo no hice nada, revisen el archivo mío de registro y van a ver que no hice nada. O la otra, vos estás trabajando, te mandaste una macana, te haces el tonto, y después dicen, che, ¿qué pasó con tal cosa? Vos mirás para el techo,
ellos revisan el archivo de todas las operaciones y dicen, che, Norberto, te equivocaste acá. Ese sería un típico archivo de ¿qué? De transacciones, que lo que hace es ir registrando todos los eventos que estás haciendo sobre el sistema. Bueno, ¿cómo anduvimos hasta acá? ¿Vemos en la primera parte? ¿Cómo andan? Perfecto. Vamos a avanzar a la próxima. Y acá, consistencia y validación, que lo tenían en el anterior documento, se los pongo en este también y lo vamos a charlar. Técnicamente la palabra consistencia significa, el nombre técnico, el valor del dato en sí mismo. Ustedes dicen, ¿cómo el valor del dato en sí mismo? ¿Qué me querés decir? Fíjense, habla de formato, signo, punto decimal, rango y correlación. Valor del dato en sí mismo. Vamos al caso del formato. Si a vos, supongamos, ¿no? Estás procesando datos, estás en una compañía de seguros, de autos. Y cuando estás analizando los datos, te llega el dato de una patente de un auto que te viene una letra colgada, o peor todavía, las 4 letras juntas y después los 3 números. ¿Vos qué vas a decir ahí? ¿Es correcto que te vengan la patente del auto, las 4 letras y los 3 números al final? ¿O no? ¿Es correcto o no? Como pone Jamín. No, es trucha, claro. Eso es un problema de formato. Ah, como dice Alejandro, es trucha. Che, acá se equivocaron. ¿Quién anotó esto? Tenés que preguntar. Es decir, no hace falta lo que sería la validación. Ya te diste cuenta qué cosa, que tenés un problema donde, en la información que te están dando. Ese es un problema de consistencia. No se respeta el formato establecido para el dato. ¿Me siguen? Supongamos que vos para los clientes tenés 3 dígitos y la abreviación del nombre del cliente. Ah, perfecto, son 3 dígitos y la abreviación. No te pueden venir al revés, o no te puede venir, no. El formato establecido son 3 dígitos y parte del nombre abreviado. Listo, es así. Ese es un tema de formato. ¿Está? Por eso digo, rápido discriminar si es verdadero o falso. De signo, típico. Típico ejemplo de signo, stock. ¿Cuánto stock tenés? Menos 30. ¿Cómo vas a tener stock menos 30? No tenés. A lo sumo tenés 0. ¿Está? No tengo stock, pero tengo un pedido, pero no puedo tener stock menos 30. El stock es un stock físico real. Llega a 0. No puedo decir, ¿cuánto tenés menos 30? No, está equivocado. ¿Está? De punto decimal, cuando vos cargas, o comas y puntos, y a veces se pueden equivocar, no, el formato es coma. En este sistema es punto, bueno, ¿está? De rango. De rango podría ser, supongamos, ¿no? Vamos a un ejemplo sencillo, ¿no? Qué sé yo, tenés un listado de alumnos de primaria, y tienen que ser, no sé, los DNI, qué sé yo, 50 millones, por decir. No podés poner un alumno de primaria con DNI 22 millones. Decís, ¿qué pasó acá? Se equivocaron. ¿En qué posición? ¿DNI de quién? ¿De la maestra? ¿Qué hicieron acá? ¿Se entiende? A eso me refiero con respecto a que al rango. Y la correlación entre campos, lo que significa es esto. Vamos a pensar en esto. Si yo, por ejemplo, le pido a una empresa, le hago un pedido, una orden de compra a una empresa, le pido productos. ¿Está? Supongamos, le pido hoy, jueves, le pido los productos. Hoy jueves 23, le pido que tantos productos. Ahora resulta que ellos me mandan la factura con fecha 21 de abril. ¿Y vos qué haces? ¿Es posible eso? ¿Qué les parece?
si yo hoy hago el pedido, ¿cómo el proveedor me va a mandar una factura con fecha del 21? No la puedo justificar. ¿Se entiende? La correlación de campos, ¿qué significa? Que si yo te estoy haciendo el pedido hoy, debe ser del día o del mismo día o posterior. Claro, esa es la correlación de campos. ¿Está? O vamos a hacerlo fácil. No sé. ¿Cuándo diste el primer final de la facultad? En tal fecha, por ejemplo. Supongamos, vamos a suponer. ¿Cuándo diste el final? En el 2019. ¿Está? ¿Y cuándo terminaste la secundaria? En el 2020. No, ¿qué pasó ahí en el medio? No. Es un ejemplo no exagerado. La correlación de campos, por lo general, son con fechas. ¿Qué relación hay entre uno y el otro? ¿Está? Insisto, estas son formas, fíjense que rápidamente uno puede detectar lo que está bien y lo que está mal. Por eso se llama consistencia, que es el valor del dato o de la información en sí misma. Ahora, fíjense que después de la consistencia tenemos que la validación. Ya la validación pasa por otro lado. Porque como decíamos antes, supongamos que estás en una compañía de seguro, te llega un siniestro de un auto, y sí, te llegan 2 letras, 3 números y 2 letras. ¿El formato es correcto? Sí. Y bueno, ese dato yo voy a tener que cargarlo en mi sistema, y el sistema va a tener que verificarlo contra qué, contra el dato que tenemos guardado y verificar si ese vehículo está asegurado en nuestra compañía o si no tiene mora o qué pasó. Eso pasa a ser validación, quiere decir que yo el dato que tengo lo tengo que comparar con un dato que ya tengo guardado, que yo ya lo tengo disponible, ¿entiende? Es decir, la validación, si yo miro los dos, en la validación yo pongo en juego el recurso. Cuando yo estoy validando el dato, significa que yo tengo que disponer de un sistema informático, tengo que tener un sistema de comunicación, tengo que tener un almacenamiento, tengo que rastrearlo dentro del almacenamiento. Eso es propio. En la consistencia no, en la consistencia fue automático. Determinamos si es verdadero o falso. Es más, ahora haciendo un poquito de todos los... Acá falta uno de consistencia, que es el dígito verificador, que acá no está puesto, miren, recién ahora que estaba repasando, digo, acá me hacía ruido, faltaba uno. Ejemplo, cuando cualquiera de nosotros necesita una constancia de quill, ¿cómo está formado el quill? Los 2 números de cabecera, nuestro DNI en el medio, ¿y qué más tenemos después? Un último número que se llama dígito ¿qué? Verificador. ¿Qué pasa con este último dígito? Si nosotros lo ponemos, bien, Jorge, si lo ponemos mal, lo que va a saltar es automáticamente que dice, che, no es un quill que válido. ¿Pero por qué no es válido? No es que lo fue a buscar al ANSES y me rebotó la información. Hace una cuenta numérica y salta ¿qué cosa? Si es verdadero o si es falso. Porque si es falso, es decir, si el número que yo coloqué no responde a la secuencia matemática, ni lo consulta al ANSES, ya te tira el mensaje. Quit no válido o quill no válido. ¿Se entiende? Pasa por ahí. ¿Estamos? Bien, vamos a analizar esto de las normalizaciones, que es la primera, segunda y forma normal. Que es las formas normales, ¿para qué se utilizan en realidad? Para poder identificar lo que serían datos. Entonces pasa lo siguiente. Con la primera forma normal, la segunda y la tercera, insisto, yo los puedo identificar mediante ¿qué? Una clave. Entonces, en el caso de la universidad, ustedes se los distinguen por el número de documento, que sería una de ellas. Ahora, la primera forma normal, lo que dice es que tomemos parte de que... Uy, ya pasaron media hora, ya puse el cartel. Lo que me dice es tomemos parte de un dato de los datos de ustedes, tomemos parte de un elemento que es constitutivo de los datos, parte de otro y un número. Entonces,
De ahí saco ¿qué? Saco el dato. Vamos a hacerlo fácil, por decir, por decir. Yo tengo la lista de ustedes y supongamos que hay los datos que como alumno yo tengo acá en el medio de la lista, lo tengo a Alejandro, es Alejandro Coronel. Supongamos que yo en la lista, el código, ¿no? Yo lo saco con 3 letras de qué? Del nombre y 3 letras de qué? Del apellido. Eso más un número. El año donde el año, por ejemplo, que están cursando o el año que se inscribieron en la facultad, por decir. Entonces yo podría poner que Alejandro Coronel está, para mí el código va a ser alecor, guión, por decir, ¿no? 2015. Quiere decir que alecor-2015, cuando yo lo coloque en donde, en la computadora de la universidad, me tendrían que aparecer los datos de quién, de Alejandro. Ahora la pregunta del millón es, de todos los alumnos que van a la Universidad de Loma, ¿se puede llegar a repetir el nombre Alejandro Coronel? ¿Qué les parece? ¿Se puede llegar a repetir o no? Sí, es como podemos decir, sí, Ale, se puede repetir. Puede ser que no tenga ni familiar. A mí dices, ni sí, pero no el usuario. No, pero yo ahí digo el código. Es decir, yo utilizo ese código ¿para qué? Para identificarlo. Pero puede surgir que en la facultad exista otra persona y yo le pongo ese código. Entonces el sistema, cuando va a querer buscarlo, va a decir, che, pero ¿cuál de los dos Alejandro Coronel es? Porque la computadora no tiene raciocinio cuál estoy buscando. Esa sería la primera forma normal. Claro, pero es todo un tema. ¿Sí? ¿Te parece? Supongo que te parecen 2, 3, 4, pero vos querés uno. Y vos tenés que, no, este es el de Rufino. Es decir, necesitabas más datos, pero no es eficiente. No es eficiente. ¿Se entiende? Eso sería la primera forma normal. Tomar parte de qué? Parte del nombre, parte del apellido, un número, y hago el código. No sería eficiente. La segunda forma normal lo que dice es, está bien, toma parte de qué, del nombre, parte del apellido, un número, pero, en los datos que vas a analizar, trata de sacar qué, los elementos que se repitan. ¿A qué me refiero con esto de los elementos que se repitan? Supongamos que usando el ejemplo de Ale, que yo coloco alecor-rus-2015. El código sería alecor-ruf-2015, porque en el medio puse ¿qué? La localidad. ¿Está? Si yo tengo en Lomas, me va a aparecer alecor-lom-2015. Pero capaz que de Lomas, no es que tengo uno solo encima, capaz que tengo 10 Alejandro Coronel. ¿Me explico? Entonces el sistema debería también que quitar los elementos repetidos. Así filtra que los elementos repetidos. ¿Me siguen en la idea? Los elementos que aparecen repetidos, trata de sacarlos. ¿Se entiende? Esa es la característica que tiene. Y la tercera opción, dice la tercera forma que, la tercera forma normal, lo que plantea es lo siguiente. Colocar elementos, colocar elementos que sean independientes de qué? Del nombre, del apellido, de la localidad, del sexo, ¿está? Claro, se le puede agregar un número de legajo, claro, vale. Pero fíjate un detalle. El número de legajo que ustedes tienen en Lomas, ¿cuál es? ¿Cuál es el número de legajo que tienen en Lomas? En la universidad. ¿Cómo ni idea? No, Jorgelino, no me puedes decir ni idea. Bien ahí, el DNI. Ese es tu número de legajo. Sí, sí, sí. El legajo tuyo es tu número de documento. Entonces, como bien pusieron ahí, yo con el número de documento, ¿qué me puedo asegurar yo? Tu número de documento, vamos a analizarlo. ¿Tu número de documento está relacionado con el lugar donde naciste? No. ¿Está relacionado con tu nombre?
No, con tu apellido, menos. Existe una cierta relación cronológica entre la edad que tenemos y la fecha de nacimiento. Hay un rango, hay una relación, pero todo el resto, claro, pero todo el resto es suelto, es independiente. No es que los números de DNI pares son para los varones y los DNI impares para las mujeres. No, te toca el que te toca y otra cosa. ¿Está? Bueno, entonces, la tercera forma normal, en realidad, es buscar un elemento que sea que totalmente independiente que a los datos que estamos trabajando. ¿Está? Claro, y no se repite, obvio, obvio. ¿Se entiende? Eso sería la tercera forma normal. Lograr generar un código que nos asegure que los datos que estoy manejando sean lo más independientes posibles. En la especialidad que ustedes están haciendo, que es ciencias económicas, juegan con una ventaja. ¿Por qué? Porque si yo agarro el código de barra del marcador, ya está, porque tienen código de barra, ya está generado el código. El tema pasa por los elementos que no están generados por código de barra, porque la gran mayoría de los productos hoy tenemos que, clic ahí, el código de barras. Porque el código de barras, yo cliqueo en todos los que sean este tipo de marcador, de este color, con esta característica, tienen ese código de barra, ya lo tengo solucionado el problema. Yo agarro una cajita de puré de tomate, tiene el código de barra y ya está, no me tengo que andar matando, ya tiene un código de barras. ¿Ya está? El tema es para qué, son para determinadas cosas que no tiene código de barras. ¿Se entiende? Pero eso es la primera, segunda y tercera forma normal. ¿Está? En 2 minutos vamos a avanzar a la próxima. Después se lo subo todo al Classroom, chicos, y los videos también. Les voy a poner el link para que vayan a YouTube. A ver si llegamos, si podemos llegar a esto. Si no, vemos. ¿Cómo es este de los modelos jerárquicos en los datos? Dice 1 a 1 y 1 a muchos. ¿Qué significa? Como un organigrama, yo puedo ir de 1 a 1 o de 1 distribuido a qué? A muchos como si fuera con un organigrama. Puede estar de 1 a 1 o de 1 a qué? A muchos en el organigrama. Tiene un tema el modelo jerárquico. El modelo jerárquico, como dice la palabra, se va desplegando por niveles y cada nivel se va hundiendo. Por lo tanto, en ese nivel no vamos a tener contacto horizontal. ¿Se entiende? Ese es el problema que tenemos con este modelo. El modelo jerárquico, el inconveniente que tiene, ¿qué es? Es la transmisión horizontal de la información. Vos dependés de tu jefe y el jefe le envía, pero vos no le podés pasar tu dato a otra área. ¿Estamos? No me voy a dar los tiempos para esto, chicos. Esto léanlo y nos manejamos también porque ya tengo menos de 1 minuto y medio y quiero que esto lo grabe y quiero que salga bien grabado, así después nos pueden repasar las veces que quieran. Bueno, ¿cómo anduvo hasta acá, chicos? ¿Lo pudieron seguir? ¿Cómo anduvo? ¿Lo fueron llevando? Bárbaro. Bien, bien. Bueno, entonces yo ahora por eso los grabo y cualquier comunicación que tenga, también el tema de fechas y todo, que nos pase la facultad, porque hubo un corrimiento de fechas, nos mantenemos siempre en contacto. Yo le voy a mandar mail cualquier novedad que tenga. Pero la lectura, insisto, vamos, del 1 al 9, sacando el capítulo 8. Por eso, sé que hubo corrimiento de fechas. ¿Está? Las cursadas tuvimos corrimiento y quiero ver el tema de las sedes. Sí, la facultad se está pidiendo en eso específicamente. Lo dejo porque me queda menos de 1 minuto. Chau, 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 chau. Porque si no,